Hola a todos amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jonathan Murcia y bienvenidos a este canal llamado Pensamiento Cristiano. Eso es lo que queremos en este espacio, mero cristianismo, la gente que solamente piense cristianamente. Hoy quiero primeramente agradecerles a todos los que le dan like, comparten y comentan este video, que lo comparten en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales. Cada like, cada comentario de verdad que me sirve de apoyo. En la descripción de este video van a encontrar enlaces para grupos, ahí van a encontrar material, pueden apoyar y suscribirse a este canal. Además, sería de mucha ayuda para mí para próximamente en un proyecto que tengo, hacer videos un poco más dinámicos, un poco mejor editados y más profesionales. Así que agradezco mucho el apoyo primeramente. Y bien, lo que convoco acá, como bien dice el título, sobre la Reforma Protestante, vamos a hablar de esto. Miren, una de las cosas que siempre se avivan en redes sociales en el mes de octubre es hablar de la reforma, la reforma. Muchas iglesias no tienen ni idea. También me preocupa mucho que el evangelicalismo latinoamericano como que no tiene idea de qué es la reforma protestante. Entonces, quiero arrojar un poco de luz porque hay muchas falacias que se citan donde dice que la iglesia reformada o los reformados o los evangélicos o los protestantes y todo ese asunto empezó hace 500 años y realmente no es tan así. Vamos a hacer una especie de línea de tiempo, una teología bíblica de qué pasa con el movimiento reformado y cómo se ve a lo largo del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Porque básicamente, ¿qué es la reforma protestante? Un resurgir, un retorno, me gusta esta expresión que dice el teólogo Néstor Díaz, un retorno a la fe bíblica y de los primeros siglos. Eso pasó en la reforma protestante. Entonces voy a compartir pantalla porque tengo una presentación. Esta presentación la voy a compartir por los grupos de WhatsApp y las listas de difusión que voy a dejar aquí en la descripción del video. Así que pueden tenerlas, usarlas y son completamente de ustedes. ¿Qué es entonces la reforma en sí? La reforma protestante inició más bien. Algunos rastrean un poco más atrás porque algunos citan a alguien llamado los prerreformadores, grandes hombres de Dios que incluso algunos dieron su vida por ellos para que la Sagrada Escritura fuese traducida, fuese expuesto al pueblo. Evidentemente, vamos a ver, como vamos a ver ahorita con mucha evidencia bíblica, el hombre tiende a torcerse, ¿verdad? Yo siempre le cuento a mis amigos y cuando estoy en una predicación que toco este tema, yo antes cuando era niño veía las historias de Israel y yo decía, oye, ese pueblo de Israel sí es terco, o sí era terco. Pero después cuando crecí y maduré en mi fe, me di cuenta, el pueblo de Israel soy yo. O sea, yo tengo la tendencia a torcerme. Vamos a hacer entonces, antes de tocar el concepto de reforma protestante, cómo ocasionó, cómo se afecta y cómo se va y para qué me sirve hoy. Miren, vamos a ver cuándo empezó en la Biblia esta dinámica, ¿verdad? De aproximar nuevamente la escritura. Y lo primero que nosotros tenemos que rastrear es que, miren, en el año 640 al 609 antes de Cristo, un rey de Judá, descendencia de David, de Salomón, y durante su reinado encuentra el libro de la ley en el templo, o sea, la palabra escrita de Dios, lo que lo llevó a una reforma religiosa en Judá. Claro, este era un joven, algunos datan de 23, de 26, de 19. Creo que lo más cercano, según algunos pensadores, que este hombre tenía una edad joven, 26 aproximadamente. Y cuando se descubre la palabra de Dios, dice, oye, ¿cuándo nos desviamos? O sea, nos torcimos, abandonamos la palabra de Dios. Imagínense nosotros, amigos, hoy, siglo XXI, en donde incluso ya la gente no sabe si es ser mujer, ya la gente niega que un feto es una vida, la gente, hombres se creen mujeres y viceversa. Si estamos en un mundo así, imagínense la fe cristiana sin la Biblia. O sea, cada quien piensa como se le daba la gana y actúa según su propia conciencia, como también nos cita el libro de Jueces, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó acá? Hubo una especie de reforma religiosa en Judá. O sea, el pueblo se acordó de sus mandatos, se reorganizó y ahí hubo un avivamiento. Ese es el primer registro, uno de los registros bíblicos que tienen. Sin embargo, también nosotros vemos que David, Salomón eran hombres que amaban la palabra de Dios. Y, por ejemplo, vemos el Salmo 119, que es una oda a caminar bajo los preceptos, de no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Le dice, por ejemplo, le dice David a Salomón. Pero miren, Salomón, que era el hombre más inteligente del mundo, eso nos dicta muy bien que nosotros no podemos depender solamente de nuestra capacidad, sino de los medios de gracia. Ya voy a hablar de eso más adelante. Él se desvió un poquito. ¿Con qué se desvió? Con las mujeres. Comenzó a tener más de una esposa,
terminó con 700, al punto de que un hombre tan inteligente, amigos, terminó incluso haciendo adoración a Moloch. Y el que conoce más o menos un poco de historia sobre estos dioses y estos dioses falsos que fallan, entiende que las ofrendas que requería Moloch eran bebés. Imagínense, un hombre tan inteligente comenzó a hacer 1 milímetro la ley del Señor y terminó a kilómetros. Una frase que me enseñó mi querida madre: el que cede 1 milímetro termina cediendo 1 kilómetro. Ese es el primer registro histórico que tenemos en la Biblia. Otro ejemplo de cómo se reforma el pueblo de Dios cuando se expone a la palabra de Dios. Miren, aquí tenemos nosotros este contexto histórico en la lectura pública por la ley de Esdras. Esto está en Nehemías 8:8. Ustedes recuerdan hacer un recorrido histórico de la Biblia. El pueblo judío es exiliado, ¿verdad?, a Babilonia, esparcidos, algunos a Alejandría, se pierden, pero el relato bíblico narra las historias esas de Daniel y esas historias que nosotros hemos leído. Luego, Nehemías es llevado con el profeta y van al pueblo y comienza a reconstruirse el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en Nehemías 8 hay una pista interesantísima. Dice Nehemías 8:8: leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de manera que todos comprendieran lo que se les leía. ¿Y qué pasó? Hubo una reforma en el pueblo. Si usted lee ese capítulo de Nehemías, miren, ahí hay un juicio de Dios. Les voy a dar esa pista ahí como para no tirarles tantas luces y por las premuras del video. Pero comienza una reforma en el pueblo, la gente comienza a obedecer a Dios y hay una especie de reavivamiento nuevamente. Ya tenemos 2 antecedentes, 3 y 4 antecedentes con lo de David, los salmos y todo el asunto. Pero aquí el más importante, creo yo, Jesús derrumba toda tradición, ¿verdad? Una de las objeciones que se le hacen a la fe protestante, a la fe reformada, es que como que empezó tarde, pero fíjense que hay evidencia bíblica. Hay una parte en donde Jesús, voy a bajar un poco acá, se acerca a algunos, dice la palabra en Mateo 15:1-9, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Ojo, la tradición de los líderes religiosos. Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento a causa de la tradición? ¿A qué se parece? Ustedes mismos indagarán. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pueda darte ya era dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¡Pum! Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿A qué se parece? Y no solamente a tradiciones clásicas, ¿no?, como ciertas tradiciones reformadas, evangélicas, legalistas hoy en día, Iglesia Católica Romana. Todas las iglesias, amigos, no hay iglesia perfecta. Y si usted encuentra una iglesia perfecta, váyase de ahí antes de que usted la dañe. Porque eso somos nosotros, amigos. Nosotros no dependemos, nuestra tendencia es a desviarnos porque estamos caídos. Hacemos teología caídos. Es por eso que tenemos tantas diferencias, tantas denominaciones. Entonces, aquí cobra sentido el concepto de sola escritura, o mejor, prima escritura. Nosotros, si la palabra de Dios es confiable, tenemos que caminar bajo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos reforma el corazón. Es exponernos a la palabra de Dios la que nos recuerda a Cristo. Hoy tenemos una revelación completa. Y quiero que estés concentrado acá. Si de pronto estás escuchando lejos o estás distraído, quiero que vengas acá, mires la pantalla por lo que te voy a mostrar, porque esto es sumamente importante. Cristo predicó a Cristo. Guarda eso en tu corazón. En Lucas 24:22, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Es la historia de el camino de Maús, que habían 2 personas caminando, ¿verdad? Después de la crucifixión de Cristo, y Cristo se les apareció. Hay un concepto que usan unos teólogos que se llama ocultamiento divino. O sea, Dios puede tener razones suficientes para ocultarse a ciertas personas con un propósito mayor. Y dice este pasaje que ellos venían hablando con Cristo y no sabían que era Cristo, y les dijo: no, mira, parece que
mataron a nuestro Mesías y estamos un poco confundidos. Algunas mujeres como que los vieron, pero y Jesús los regaña y dice, qué torpes ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas? Y aquí viene la clave. Mira lo que te voy a decir acá. Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se referían a él en todas las escrituras. ¿Qué escritura era esa? Bueno, más adelante en Lucas 24, 44, 45 dijo, desde, desde la ley, por los profetas y pasando por los salmos, las escrituras hablan de Jesús, o sea, de él mismo. Qué maravilla ese pasaje. Tú necesitas buscar ese pasaje. Y lo más maravilloso es que él dice, y les dio entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Que muchos apelan a que tienen que depender. No, dependemos del Espíritu Santo de Dios. Ese rol del Espíritu Santo, no de Cristo ni de Dios Padre. El Espíritu Santo es el que tiene el rol de revelarte lo que las escrituras quieren mostrarte a Cristo. Entonces, ¿cómo interpretamos la escritura nosotros, las personas evangélicas? Por el poder del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos recuerda sus palabras, como dice Juan, el libro de Juan. Esto básicamente es la, la fundamentación teológica bíblica, hermenéutica bíblica, historiográfica de por qué la teología reformada se basa solamente en el texto. Porque si la Biblia es verdad, Él dice que estamos caídos, que no hay ninguno que haga lo bueno, que el único perfecto es Cristo. Y si Cristo nos dio la palabra de Dios para poner nuestros pies ahí, es lo mejor que podemos hacer, poner nuestra confianza en Cristo. Ahí vamos entonces hasta el siglo primero, ¿verdad? La Biblia pasó, dice el historiador Larry Hurtado, es un de los mejores eruditos, recomiendo un libro que se llama El Destructor de los Dioses, Larry Hurtado, es un librazo, googleenlo y miren quién es Larry Hurtado, suena hispano, pero es un doctor respetado en todo el mundo. Larry Hurtado en Destructor de los Dioses narra cómo se desarrolló el cristianismo en los primeros siglos. Entonces en los primeros siglos era una especie de persecución a los cristianos, como narra bien el libro de Hechos, los primeros siglos, los primeros apologistas, los primeros cristianos. Y fue hasta el siglo IV aproximadamente en donde se institucionalizó la fe cristiana con la nación o con el imperio romano y comenzó a haber como más libertad. Se institucionalizó la iglesia y aparece la iglesia católica romana como una institución, ¿verdad? Hasta ahí no hay ningún problema, éramos la iglesia universal, ¿verdad? Pero ustedes saben que tenemos la tendencia como pueblo, desde el pueblo de Israel, a desviarnos. Hasta el siglo XV ya la iglesia no soportaba más. Por ejemplo, se me escapa el nombre, pero lo puedo dejar. Hay varios libros. Hay un camino de Jeter, la chica es apellido Jeter. Ella narra en ese texto que existieron unas comunidades como los valdenses y los albingenses, en donde la institución romana los exterminó y los desapareció completamente porque era una secta, entre comillas, que quería exponer la palabra de Dios. Y la fe romana la expresión romana de fe, insisto, sin ser despectivo ni atacar a las personas que pertenecen a estas comunidades que quizás vayan a ver este video, sin ser despectivo, pero llamándolas al arrepentimiento también con mucho amor y con mucha firmeza. Estas comunidades estaban tan llenas de cosas antibíblicas como bien regaña Jesús al pueblo judío. Porque es que ni siquiera es la culpa de los católicos romanos, ni siquiera es la culpa, es que estamos caídos, amigos. Entonces, ya habían cosas que sobrepasaban la ley, porque lo que vino a hacer Cristo fue explicar la ley. Pero el siglo XV y el siglo XVI estaba tan la época oscura, el medievo, estaba tan cargada por normas antibíblicas contra la palabra de Dios, como las indulgencias, que fue el vaso que rebasó la copa, que la iglesia necesitaba una reforma. En principio dicen muchos historiadores y muchos pensadores que Martín Lutero no quería dividir la iglesia. Pero, amigos, ante la evidencia bíblica era imposible. Aquí aparece este pensador, Martín Lutero. Es este que usted ven aquí a la derecha. Martín Lutero fue un monje, ¿verdad? Que comenzó a interpretar el texto, a ver la maldad de la gente, comenzó a estudiar la palabra de Dios y a verlo cómo vivía, hasta que un momento llegó a Roma y vio cosas que definitivamente lo llenaron de desprecio por cómo estábamos desviados de la palabra de Dios. Se cuenta que hubo persecución y se sometió a un juicio llamado la dieta de Worms. Y en la dieta de Worms se le pidió que se retratara de todas las herejías de las 95 tesis que había pegado en una iglesia en Wittenberg. Recordemos que en la antigüedad
No había periódicos ni redes sociales, evidentemente, y el periódico era la iglesia, ahí se ponía, con un martillo clavó 95 objeciones que la iglesia debía considerar. Era un debate académico porque se dice que se publicó en latín y el vulgo no conocía el latín, entonces era un llamado realmente a la academia, ¿verdad? Se asignaron algunas personas para que refutaran a Lutero y se le llamó a un juicio para que se retractara. Se cuenta también que Lutero dijo, bueno, denme 24 horas para retractarme. Y cuando volvió, dijo estas palabras. Fuente Ligonier, dice así: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente. Me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia no es seguro ni sano. En esto me mantengo, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Independientemente de las consecuencias. Imagínense este hombre ante, no sé, más de 200 personas, más de 200 pensadores, diciendo estas palabras, confiando y entregando su vida por la palabra del Señor. Yo creo que poderosamente el Espíritu Santo usó a este hombre. Y aquí empieza la Reforma Protestante. Aquí empiezan, también hay muchas causas políticas y económicas que no me competen y no soy experto. Mi propósito histórico y teológico en este video. Pero aquí comienzan las denominaciones. Más adelante estaré compartiendo un video donde explico con un mapa las diferentes denominaciones. Espero programarlo para noviembre o diciembre, donde explicaré qué son los luteranos, los reformados, los bautistas, los pentecostales, cuándo empezaron cada una de estas expresiones de fe, que yo diría, ¿verdad? Con fuentes y fechas. Pero hasta aquí quería traerlos. Eso es la Reforma Protestante. Entonces, el 31 de octubre es donde uno recuerda, el evangelicalismo debería recordar. Y yo creo, amigos, y ya hablo de manera un poco más a tu corazón. Mira, ¿por qué es importante recordarlo? ¿Por qué es importante comunicarlo en tu iglesia? ¿Por qué es importante vivirlo? ¿Y para qué me sirve esta Reforma Protestante? Porque esta es nuestra herencia. Esta es la herencia de nuestra expresión de fe, en donde nosotros ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios. Recuerdo que mi mamá un día me enseñó de manera muy pastoral, muy amorosa. Ella me decía, hijo, mira, esta es la palabra de Dios. Esta es la sagrada palabra de Dios. Hermano, pon tus dos pies aquí y no te apartes jamás. Aquí le estoy hablando a los eruditos, a los académicos, a los estudiosos, a los jóvenes, padres y esposos y madres. Mira, si la Biblia es verdad, deberíamos invertir grandes recursos y tiempo, maestros, escuelas, en formarnos en la palabra de Dios, habitar en ella, porque es Cristo mismo revelado aquí. Esta es una reflexión fácil, pero creo que es una reflexión espiritual, como bien decía Lucas 24, 44, 45. Dios nos da el entendimiento para comprender las Escrituras y vivir con un corazón humilde, siguiendo la sagrada palabra de Dios. Yo creo que esto es la enseñanza más importante de la Reforma Protestante. Que esta es la palabra de Dios, que aquí está Cristo revelado, que el Espíritu Santo nos ayuda y debemos vivir conforme a ella y a sus principios. Una cosmovisión bíblica y cristiana. Quería compartir este video. Muchas gracias nuevamente por el apoyo, por verlo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.